Libertad, riqueza y 3 cuentos del norte. ¿Por qué no se puede copiar el paraíso ajeno? Imagina un país donde el médico, la enfermera, el albañil y el cajero le entregan al Estado casi la mitad de todo lo que ganan. No son millonarios, son personas comunes, y aún así no se rebelan, no huyen, no esconden sus ingresos. Al contrario, están orgullosos de ello y creen que viven en el mejor país del mundo. Y esto, damas y caballeros, no es una invención, es Dinamarca. Y ahora, la segunda escena. En Europa, bueno, en la que, digamos, Dinamarca se encuentra, sí, viven 560 millones de personas. En Estados Unidos, 350 millones. Bueno, ahí hay 200 millones menos, digamos, ¿sí? Y casi todo lo que ha cambiado tu vida en los últimos 30 años. El smartphone, el buscador, las redes sociales, la inteligencia artificial, los cohetes que regresan y aterrizan en la plataforma. Nació no donde hay más gente, sino donde hay menos gente, aunque las personas sí parecen ser las mismas. Dos misterios. La feliz Dinamarca que entrega la mitad y está contenta. Y Estados Unidos más pequeño, con 200 millones menos que Europa, sí, superando a la gran Europa. A primera vista parecen ser sobre cosas diferentes. Ah, pero tienen la misma respuesta, y hoy se las voy a dar. Esta respuesta explicará por qué unas sociedades se enriquecen y otras, a pesar de todos sus recursos y su gente, silencio, lo que se llama estancamiento, silencio, silencio, silencio. Y de hecho, esto le da la vuelta a lo que normalmente se dice sobre la izquierda y la derecha. Si te gustan los análisis donde realmente investigamos cómo funcionan las cosas y no solo repetimos titulares, suscríbete a la hoja de ruta hacia la libertad, activa la campanita y dale like. Y para quienes quieren profundizar más, tengo un nivel exclusivo por $4 al mes con acceso anticipado. Bueno, ahora vamos al grano. Primero, ¿de dónde viene la riqueza en general? Miren, dicen que Estados Unidos construyó más y produjo más bienes en 200 años de existencia que todo el resto del mundo. Todo el resto del mundo en todos sus 6.000 años, es decir, en toda su existencia conocida. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Vamos a lo más básico. ¿Qué es la riqueza? No es un montón de dinero. El dinero son solo, bueno, papeles, sí, recibos. La riqueza son cosas y servicios que hacen la vida mejor. Comida, casas, medicinas, autos, comunicaciones, conocimientos. Y todo eso alguien tiene que crearlo. Son productos que no crecen en los árboles, hay que hacerlos. Según la gran distinción de Franz Oppenheimer, una persona solo tiene 2 maneras de obtener algo. La primera manera, él la llamó económica. Bueno, o sea, yo lo llamaría productiva, producirlo uno mismo o intercambiarlo honestamente. También se puede recibir como regalo de los padres, por ejemplo, en un cumpleaños o algo así. El segundo es político. Quitarle a quien lo produjo, ya sea usando la fuerza o usando la ley. Sí, recuerden esta diferencia, en realidad hoy lo explica todo. La diferencia no es entre la ley y la fuerza, es lo mismo. Es decir, la ley no es ley si no está respaldada por la fuerza. Sí, o sea, ya sea por la fuerza o por la amenaza de la fuerza. Toda la verdadera riqueza de la humanidad ha sido creada solo de la primera manera, es decir, mediante la producción. El segundo, o sea, bueno, el despojo, sí, no crea nada, solo traslada. O sea, crea, ya se creó y luego se toma de un bolsillo y se pasa a otro, perdiendo algo en el camino. Por supuesto, y aquí está la pregunta principal. ¿Bajo qué condición una persona se pone a producir, inventar y construir? La respuesta en realidad es simple y, como dirían los libertarios, implacable. Entonces, y solo entonces, cuando es libre de hacerlo y está seguro de que los frutos de lo que hace serán para él. Porque eso todavía es completamente imposible. Es una cuestión del 90% de las sociedades en el mundo. La libertad no es un lujo ni un eslogan. La libertad es el combustible con el que funciona la creación de riqueza. Si la quitas, el motor se apaga. La libertad de hacer lo que quieres, bueno, está bien. Si te obligan, lo haces. Es peor, pero lo haces, ¿verdad? Pero si no obtienes nada de eso, bueno, lo haces muy mal, ¿verdad? Aquí vale la pena destruir un mito. Se suele pensar que los avances los hacen los genios. ¿Dónde hay más gente inteligente? Mientras más personas inteligentes haya, más descubrimientos, pero las pruebas en contra las tienes frente a tus ojos. Europa le dio al mundo a Einstein, Bauer, Curie, Turing. Ahí hay cerebros tan buenos como los de los estadounidenses, ¿verdad?
Y aún así, lo grandioso se crea al otro lado del océano. Me refiero, por ejemplo, a los últimos 100 años, ¿sí? Se crea al otro lado del océano. Lo grandioso se crea donde hay menos gente. Tal vez los cerebros ahí sean incluso peores, o tal vez iguales, quién sabe. Entonces, no se trata de la cantidad, ni de la calidad de los cerebros. ¿Un genio sin libertad? Ese es solo una persona inteligente que no hizo nada, pero una persona común con libertad para actuar mueve montañas. Eso es algo que se puede ver, como dicen. Eso se nota por la experiencia. ¿Cómo exactamente la libertad, preguntarán ustedes, se convierte en tecnología? Por supuesto. Esto no es magia. Es un mecanismo científico y concreto de 4 partes, en el que hay 4 elementos claros. Miren, saben, para vivir uno necesita aire. Respirar, ¿verdad? Se necesita agua, ¿no? Se necesita comida, quién sabe, algo más también se necesita, ¿verdad? Ahora mismo ni yo puedo pensar en qué más. Así que aquí, de la misma manera, para que algo mejore tecnológicamente, se necesitan varias cosas. Lo primero es el derecho a intentar sin pedir permiso. Suena, bueno, uno pensaría, ¿cuál es el problema de intentar sin permiso, señores? Ahora les explico. Lo nuevo siempre nace en una zona que la ley aún no ha descrito, porque lo nuevo, bueno, todavía no existe en las reglas. No está en las reglas, por eso digamos sí. Solo cuando ya existe, entonces lo describimos. Ahí es donde funciona el principio de haz lo que no está prohibido. Ahí donde funciona ese principio, el inventor prueba. Donde no se puede hasta que no lo permitan, él espera años la autorización, la aprobación, la idea muere o él se va. Estados Unidos por defecto dice sí, inténtalo. La mayor parte del mundo por defecto dice primero pregunta 1. Segundo, hay capital dispuesto a perderse. ¿Cómo es eso de que el dinero está listo para quemarse? Nadie, sí, a nadie le gusta, pero una nueva idea arriesgada necesita un capital especial. Aquel que está dispuesto a perderlo todo por la oportunidad de una gran recompensa. ¿Y dónde hay mucho de ese capital? Donde la gente está desesperada. ¿Gente? Bueno, se entusiasman fácilmente, son creativos, financian la idea. Incluso si 9 de cada 10 proyectos fracasan, porque el 10º cubrirá todos los gastos. Donde el capital es solo cauteloso, ahí es bancario, exige garantías. Nadie financia una idea arriesgada. Y se imaginan si 2 o si 3 de cada 10 funcionan, ¡wow! Tercero, hay que tener derecho a fracasar. Y aquí viene un giro inesperado. Estamos acostumbrados a pensar que la riqueza crea el éxito. En realidad, el fundamento de la riqueza es el fracaso permitido. Ahora intentaré explicarlo. Donde la bancarrota es una marca de por vida, la gente no se arriesga. Y por cierto, recuerdo esto de Rusia, de Ucrania, de Europa. Trump. Ahí tuvo 6 bancarrotas. Sí, bueno, no importa. De 1009 empresas que creó con su ayuda, hubo 6 bancarrotas. Increíble, increíble. Bueno, no importa. Ellos sienten que eso es terrible, que es una marca, pero para nosotros, bueno, la persona lo intentó, ¿verdad? En ningún lado hay garantía. Bueno, lo intentó, pero no funcionó. Siguió adelante. ¿Dónde es normal fracasar? Eso es en Estados Unidos. Bueno, sí, no funcionó, pero lo intenté, pero no salió. Lo intentaré de nuevo. Eso viene desde Edison, sí, ahí. ¿Saben? Ahí ya probamos 16.523 materiales y tampoco funcionó ahí. No funciona como ahí el filamento de tungsteno. Igual, ¿verdad? Ellos no sabían que era tungsteno, lo estaban buscando. A lo que Edison dice, muy bien. Entonces eso tampoco funciona. Vamos a asegurarnos de anotarlo. Eso es el derecho al fracaso. Aquí siempre estamos tomando riesgos. Alguien al final cambia el mundo. Para que una sociedad se vuelva rica, primero debe permitir que su gente quiebre. El país lo prohíbe. Si prohíbes el fracaso, si condenas el fracaso, también prohíbes el éxito. Son 2 caras de la misma moneda. En cuanto prohíbes el fracaso, detienes el éxito, detienes el movimiento. Y eso significa que también detienes el éxito. Y en cuarto lugar, entonces ahora me van a acusar de ser capitalista. De ese mismo. Bueno, ¿cómo se llama? ¿De tiburón? ¿Qué tipo de capitalismo es ese? Tiburón. Tiburón, claro. Tiburón capitalista. Y algo más capitalista. Capitalista, sí. Araña, creo. El derecho de quedarse con los frutos. O sea, como decía Vladimir Vladimirovich en la alcaldía de Leningrado, dinero es dinero. ¿Para qué esforzarse tanto y no dormir por las noches si el resultado te lo van a quitar con impuestos o regulaciones?
Cuanto más se le permite a una persona quedarse con lo que gana, más crea. El incentivo para crear se basa en la confianza de que lo que creaste es tuyo. Junten las 4 partes: permisos, permiso para probar, dinero para arriesgar. Fracaso perdonado. Y aquí está el derecho a los frutos. Bueno, damas y caballeros, esta es la fórmula de cómo la libertad convierte la tecnología en riqueza. Y de aquí viene la respuesta a la pregunta más llamativa. ¿Por qué la misma persona, a ambos lados del charco, sí obtiene resultados diferentes? Un europeo llega a América y de repente construye, inventa, se arriesga. No es porque se haya vuelto más inteligente en el avión, sino porque llegó a un entorno donde financian su riesgo, perdonan el fracaso, el mercado es enorme y respetan la ambición. Un estadounidense se muda a un país muy regulado y se apaga. La persona es la misma, solo cambia lo que la sociedad le permite. Es ahí donde o florece o se marchita. Y ahora, unas palabras sobre cómo las reglas se comen el futuro. Suena un poco extraño, ¿verdad? Consumir el futuro. Sí, sí. Lo devoran, lo consumen, no sé cómo decirlo con más precisión. Entiéndanme bien, no estoy en contra de las reglas, o sea, no estoy en contra de ciertas reglas, como no matar, no robar, cumplir los acuerdos. Sí, algo que, como se dice, está prácticamente escrito en los 10 mandamientos, sí. Eso es precisamente la protección de la libertad. Sin ellas no habría creación en absoluto. Y estas reglas protegen a la persona de la violencia ajena, de esa misma manera política de quitarte algo. Pero hay otro tipo de reglas, las que prohíben actuar de antemano hasta que le demuestres a un funcionario que tienes derecho, licencias para todo, todos esos permisos interminables, reglamentos, cada uno por separado. Parece razonable, bueno, más o menos razonable. Siempre se implementa con un buen propósito, pero esto es lo que no se ve. Cada restricción tiene un costo invisible. Todos ven lo que la regla prohíbe, pero casi nadie ve lo que ha destruido. La empresa que nunca nació, el medicamento que no llegó al paciente, el invento que o bien desapareció por completo o se fue a otro lugar. El beneficio visible contra la pérdida invisible. Y como la pérdida es invisible, la sociedad una y otra vez agrega otra regla más. Pero es que, bueno, es correcto agregarla, ¿verdad? Y luego otra más. Y así encadenan la propia capacidad de crear algo nuevo. Un país que se ha llenado de restricciones no se derrumba de la noche a la mañana, no. Como dicen los árabes, shbu, despacio. Simplemente deja de inventar. Primero se van los más ambiciosos. Luego, las nuevas industrias ya no nacen aquí. Después, tienes que comprarle a otros lo que bien podrías haber creado tú mismo. Miren, nuestro chico se fue a América. ¿Y cómo le fue bien? Ah, qué chicos tan inteligentes tenemos. Claro, chicos inteligentes, pero los más inteligentes se van. La riqueza se mantiene por un tiempo gracias a la inercia, por lo acumulado. Sí, como dijo Margaret Thatcher, ella decía que el socialismo funciona de maravilla, hasta que se acaba el dinero que, por así decirlo, le robaron al capitalismo. O lo dijo de otra manera, pero el sentido es el mismo, sí. La sociedad empieza a consumir las reservas. Entonces, cuando intentaba explicar de qué se trata, como una familia que vive de sus ahorros después de dejar de ganar dinero. Ahí está la respuesta, el primer enigma. Europa tiene más población, sus culturas son más antiguas, no es inferior en inteligencia, para nada. Pero durante décadas se ha rodeado de precaución. El capital es temeroso, el fracaso se castiga, el mercado está fragmentado en decenas de países y reguladores, cada uno con el suyo. Y cada nuevo fenómeno se encuentra con la pregunta, ¿y cómo podríamos prohibir esto? En vez de preguntar, ¿y cómo podríamos permitirlo? 350 millones en un mercado único y libre crean más que 550 en uno fragmentado y sobreregulado. No se trata de los idiomas. Si necesitas un buen calentador, lo comprarán personas que hablan inglés, francés y, yo diría belga, pero los belgas también hablan francés. Bueno, esperen, ¿y qué pasa con la feliz Dinamarca? Nos contaron sobre Dinamarca. Entonces, aquí una persona honesta debe detenerse y preguntar, ¿hay libertad y pocas restricciones? ¿Eso es todo lo que se necesita? Entonces, ¿por qué Dinamarca, donde te quitan la mitad? Es un país rico, tranquilo, y según todas las encuestas, la gente está satisfecha. ¿Acaso eso no contradice todo lo que acabo de decir? No. Si lo miras de lejos, si no te acercas mucho, sí. Todo parece correcto, pero si lo analizas bien, Dinamarca no lo contradice, sino que lo confirma lo que digo.
Pero para ver esto, analicemos 3 cuentos nórdicos que normalmente usamos como ejemplo. Así entenderemos que cada uno tiene su propio secreto y no es solo uno. No se pueden copiar. Si no, ya todos lo habrían copiado, ¿verdad? Pero si es tan bueno, ¿por qué no copiarlo? Bueno, está bien, vamos. Primero, Noruega. Noruega tiene un nivel de vida increíble. Constantemente la ponen al mismo nivel que Dinamarca. Pero hay un hecho que cambia todo el panorama. La buena vida en Noruega no se paga con trabajo. ¿Cómo? Preguntarán. Pues así. Tienen petróleo, igual que los árabes. El petróleo y el gas le dan al gobierno alrededor de 1/3 de sus ingresos, casi la mitad de las exportaciones, casi 1/5 parte de la economía. Es decir, los ingresos petroleros representan alrededor del 4% del PIB, contra 2/10 en promedio en los países desarrollados, una diferencia de 20 veces. El fondo de riqueza más grande del mundo, se extrajo del fondo del Mar del Norte. No es un mérito. Ellos no lo hicieron, no lo inventaron, no lo crearon. Simplemente les tocó tener eso ahí. O sea, cuando sus antepasados se establecieron ahí, eso ya estaba ahí. Ya está. ¿Eso es suerte o no es suerte? Podemos decirlo de diferentes maneras. Yo creo que no es suerte, pero ellos piensan que sí es suerte. No se puede decir, en otro país trabajen como los noruegos. Lo correcto sería, encuentren petróleo en su país que represente el 4% del PIB. Entonces, hablamos. Eso es renta, no un modelo. Y cuando la extracción empiece a disminuir en los años 30, la fuente comenzará a reducirse. La riqueza que no se cuenta, eso es lo que significa reducirse. La riqueza que depende de eso, o sea, ahora dicen que todo está bien porque hay que extraer y de dónde extraer, ¿no? Pero después lo más probable es que las cosas vayan mal. Bueno, y además de eso, no se puede simplemente tomar y trasladar esto a Canadá, por ejemplo, ¿verdad? Suiza es rica, aunque en Canadá hay petróleo, ¿no? Es rica, es segura, los servicios son magníficos, pero ¿cómo? Los suizos recaudan mucho dinero y lo devuelven a sí mismos en forma de excelentes carreteras, medicina, escuelas, orden, y no piensan compartirlo con ningún extraño. Esto, en esencia, es un club cerrado de personas que confían entre sí, aportan a un fondo común y se aseguran de que solo los suyos tomen de él. Por cierto, bueno, la familia sí, digamos que mentimos, vivimos en una casa, somos unas 15 o 20 personas, sí, y todos ponemos en una alcancía común para, digamos, salvarnos de un incendio. Si se necesita un médico viene o algo más, es una buena idea, sí. Nosotros, por así decirlo, juntamos el dinero y, como se dice, pagamos por nosotros mismos, no por alguien más, no por un extraño, solo por nosotros mismos. Por eso, para un extranjero es casi imposible entrar ahí. La ciudadanía es una de las más largas de conseguir en el mundo, y la decisión final a menudo la toman los propios vecinos de la comunidad, literalmente votando. ¿Realmente lo vales? Él vivió cerca de nosotros y pensamos que tira basura en la calle y fuma en su casa frente a la ventana. No es digno. Y no te darán la ciudadanía aunque seas un ganador del premio Nobel. No es una burocracia aleatoria, es una protección consciente del fondo común. Ellos tienen una comunidad. Un sistema de alta confianza y alta recompensa solo funciona mientras controles estrictamente quién entra en él. Y su fortaleza está cerrada. Intenta trasladar eso a Estados Unidos a propósito. Como decían en mi infancia, ni lo sueñes, no sé por qué, eso es todo. Y finalmente, Dinamarca, con la que de alguna manera empezamos. Sí, su modelo se sostiene sobre 3 pilares. Y lo principal no son los impuestos a los ricos, sino la imposición total de impuestos al ciudadano común. O sea, todo es justo, sí, la tasa de impuestos sobre la renta es alta, empieza desde temprano y la paga el trabajador promedio, además de un impuesto a las compras del 25% en casi todo. O sea, no solo pagaste la mitad de lo que ganaste y se lo diste a alguien, sino que además cuando vas a comprar algo te cobran otro 25%. O sea, si sumas la mitad y luego el 25% de la mitad, son 12.5, o sea, te quitan prácticamente el 62,5% antes de que siquiera respires. Esa misma enfermera paga su medicina gratuita 2 veces. A cambio, medicina sin facturas, educación sin deudas, pensión, cuidado. El Estado quita mucho, pero también da mucho. Es un trato justo. Y ahora dirás, bueno, ahí está, pero vamos, como siempre, un poco más profundo. La primera base se derrumbaría instantáneamente sin la segunda, que se llama confianza. El danés cree que su dinero regresará en forma de un servicio de calidad.
Y aquí está lo clave, que el vecino también paga, también contribuye y no está viviendo a costa del sistema. En Estados Unidos, cuando los peregrinos llegaron aproximadamente de los mismos lugares y decidieron organizar un kolhós, en el sentido literal de la palabra, una economía comunista, 3/4 partes de ellos dejaron de trabajar de inmediato. Bueno, pero esa es otra historia. Y por así decirlo, me sorprende que los daneses trabajen, bien por los daneses, pero es como que, tal vez porque todos se ven entre sí. Son un país pequeño. Todos ellos, no sé. Lo que los mantiene, creo, es la confianza, el tercer pilar, la homogeneidad. 6 millones de personas con una historia común, un idioma común, costumbres de trabajo, por cierto, ¿verdad? Cuando das la mitad al fondo común, es vital para ti creer que de ahí se toma de manera justa y que tu vecino sea igual que tú, así, igual que tú, no alguien ajeno, desconocido, sino, bueno, alguien que ha vivido ahí toda la vida y demás, ¿verdad? Y aquí está la paradoja por la que conté todo esto. Al modelo danés lo llaman socialismo, pero se sostiene en lo que el socialismo niega, la responsabilidad personal y la cultura del trabajo de cada uno. No es un sistema que permita no trabajar. Es un sistema que funciona solo porque casi todos en él trabajan y lo consideran su deber. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, eso es todo, lo sé, sí. Casi todos en él trabajan y lo consideran su deber sagrado. Ahora quiten esa cultura, la cultura, esa cultura, ¿sí? Que por cierto muchos inmigrantes que llegan aquí la tienen. Bueno, excepto esos casos comunistas, si quitas esa cultura lo que queda es el robo. Unos en beneficio de otros. O sea, o tienes esa cultura y todos trabajan, todos invierten, todos toman el dinero y lo invierten en medicina, en algo, el fondo común otra vez, ¿verdad? O es un robo. En otras palabras, la generosidad escandinava se basa exactamente en el mismo fundamento que la inventiva estadounidense, la iniciativa. En una persona libre que decidió trabajar por voluntad propia y cumplió su palabra, la libertad genera riqueza y la cultura del trabajo y la confianza la mantienen en el fondo común, evitando que se disperse. Pero lamentablemente incluso Dinamarca, incluso su propio, este mismo, fue creado por Dimator-Sok. Allí, ¿cómo decirlo?, la cultura, el pilar, empieza a resquebrajarse. Sobre lo que pasa en la propia Dinamarca. Hace 20 años no era común hablar de eso, pero ahora incluso la izquierda lo menciona. ¿Por qué digo incluso? Porque bueno, ellos son tan mentirosos que simplemente son de izquierda. Pero si incluso ellos empezaron a hablar, entonces significa que algo está pasando. Todos en Dinamarca dicen que el sistema empezó a romperse. No porque se acabó el dinero o porque los daneses olvidaron cómo trabajar, sino porque entró mucha gente con una actitud diferente hacia el propio acuerdo. El modelo está diseñado para una sociedad donde trabajar es la norma. Es una obligación, es una fuente de dignidad. Cuando llegué a Israel en el 73, a principios del 74, no ir al ejército era como, ¿cómo que no vas al ejército? ¿Te pasó algo? ¿Estás tan enfermo? Porque ir al ejército era una obligación, era la norma, era una fuente de dignidad. No te preguntaban si serviste o no después, ¿sí? Te decían en cuál, ahí, dónde, en qué unidad serviste. Tú decías, ahí, ¿conoces a Bachko ahí? Bueno, no a Bachko, sino a Itzek, no importa. Pues lo mismo les pasa a ellos con el trabajo. Trabajo, con el trabajo, no con dificultad, sino con el trabajo. Pero cuando llega una cantidad considerable de aquellos que, por el sistema generoso, no buscan el resultado del trabajo, sino aquello por lo que vinieron, para participar en la distribución de lo que otros han ganado. Sí, entonces el equilibrio se rompe. Aparece una categoría de personas dispuestas a tomar del fondo común sin aportar, es decir, sin llenarlo. Y no se trata de nacionalidad ni de religión, aunque en cierto sentido también. Se trata de la actitud. Quien viene a integrarse y aportar fortalece el sistema, sin importar quiénes sean. Quien viene por los subsidios, teniéndolos como objetivo, la socava, sea quien sea. Cuando el flujo de beneficiarios crece más rápido que la base de contribuyentes, la aritmética se vuelve implacable. El fondo se vacía más rápido. El fondo se vacía más rápido de lo que se llena. No solo se derrumba la aritmética, también se derrumba la confianza, el segundo pilar. Cuando un danés de nacimiento ve que algunos solo reciben y no aportan, le surge una pregunta que antes no existía. ¿Por qué debo dar la mitad? Eso es exactamente lo que destruyó esos asentamientos de los peregrinos en Nueva Inglaterra, cuando los peregrinos vinieron aquí después del Mayflower.
La solidaridad se basaba en que todos estábamos en el mismo barco. En cuanto surgió la sensación de que yo remo y otros solo se relajan, la disposición a dar empezó a desvanecerse, pero en su caso eso no pasaría. Por eso Dinamarca, que es un país tolerante, fue uno de los primeros en Europa en endurecer drásticamente la inmigración, pero ya había dejado entrar a muchos. Y fue esa minoría equivocada la que lo hizo, no una minoría de derecha como podrían pensar, sino un gobierno de izquierda, porque la izquierda en Dinamarca entendió algo simple. Para salvar un sistema generoso hay que controlar estrictamente quién tiene acceso a él, igual que los suizos. Simplemente los suizos lo han hecho desde hace mucho tiempo y los daneses apenas empezaron hace poco. Ahora intentemos trasladar todo esto a Estados Unidos. La pregunta principal es: ¿qué pasaría si Estados Unidos decidiera copiar el modelo danés? Aquí existe la ilusión de que Estados Unidos es simplemente rico y puede con todo fácilmente. Vamos a analizarlo paso a paso y verán por qué no resultaría un paraíso escandinavo, sino todo lo contrario, lo que se llama un disparate comunista: impuestos. Copiar a Dinamarca no significa grabar a Bezos o a Musk. Eso significa subirle los impuestos al estadounidense promedio hasta el punto de quitarle casi la mitad, así como en Dinamarca, ¿verdad? Además, un cuarto más por cada compra de lo que le queda. O sea, sí, una cuarta parte de lo que te queda es el 12.5% de ese dinero que ganaste. Pero todo el acuerdo estadounidense se basó en el principio opuesto: arriesgarse, perder, pero conservar la libertad. Eso fue lo que se diseñó. Quitarle la mitad al clase media en Estados Unidos no es una reforma, es una explosión política. Ahora, la escala y la homogeneidad. Dinamarca funciona porque 6 millones de personas parecidas confían unas en otras. Estados Unidos son 340 millones de una diversidad increíble. Entre un habitante de Vermont y uno de Mississippi no hay nada en común. Ni experiencias, ni una solidaridad automática. Una persona está dispuesta a dar la mitad a alguien cercano, pero lo hace de mala gana a un desconocido que, según él, no se esfuerza lo suficiente. Como mínimo y como máximo, no hace absolutamente nada. La confianza en la que se basa el sistema danés simplemente no existe a escala estadounidense. O sea, en otras palabras, no se puede imponer esto por ley. Eficiencia. El pequeño estado danés gasta cada corona de manera relativamente cuidadosa. La gigantesca máquina federal pierde en el camino desde el contribuyente hasta el servicio, incomparablemente más. El dólar pasa por tantas manos que solo llegan centavos al destino, si acaso. Ahora recuerden la puerta cerrada de Suiza. Dinamarca y Suiza pueden permitirse ser generosos solo porque protegen estrictamente la entrada. Estados Unidos, con su tamaño y fronteras fácilmente permeables, ahora ha cambiado un poco esto. Pero antes eran millones, por así decirlo. Varios millones cada año. Si sumaran la generosidad danesa, habrían creado el mayor imán de la historia para quienes vienen en busca de ayudas sociales como objetivo. O sea, se puede pasar. Pagas 5, 6, 8, 9 mil dólares al cártel, te llevan a Estados Unidos y allá todo se vino abajo y recibes mucho dinero toda la vida. Increíble. Esa misma dinámica que está debilitando a Dinamarca aquí se multiplicaría por 10. Ya está ocurriendo. Y no es solo una teoría. Sí, tenemos un experimento real ante nuestros ojos dentro de los mismos Estados Unidos de América. Comparen los estados con altos impuestos, California, Nueva York, Illinois, con los estados con bajos impuestos, como Texas, Florida, Tennessee. La gente y el capital llevan años trasladándose de los primeros a los segundos, y Seattle subió los impuestos esperando recaudar más. ¿Y qué obtuvo? Sí, la gente se fue, las empresas se fueron. Bueno, existe algo llamado la curva de Laffer, eso es. Eso lo explica todo. Si incluso dentro de un mismo país, con un idioma y cultura comunes, los impuestos altos hacen que la gente se vaya, entonces un modelo danés a nivel nacional solo intensificaría eso al máximo, solo que no habría a dónde huir, excepto al extranjero y fuera del país, y lo más rápido posible, cuanto más rápido, mejor. Pon todo en una misma secuencia. Los impuestos para la clase media aumentan drásticamente. Los más productivos y móviles reducen su actividad o se van. La base de contribuyentes se reduce. La generosidad atrae a los beneficiarios. Ellos van y van y van y van. Los gastos aumentan, los ingresos disminuyen. ¿Es previsible? Creo que sí. Déficit, deuda. Y al final, recorte de todos los servicios prometidos o la inflación por la impresora de dinero.
Luego viene un gran descontento. No recibo lo que me prometieron. Después intentos, por así decirlo, de rebeliones, levantamientos, revoluciones y demás. Y luego, retraso. En mi opinión, no puede ser de otra manera. Bueno, solo están, digamos, ese dinero. Ellos lo superarán, como cuando en Francia tomaron la Bastilla. Lo superaron. Y entonces establecieron la hermandad mundial y bueno, la igualdad, la república, donde mataban a todos los que se les cruzaban en el camino. O sea, se volvió 10 veces peor, no solo el doble. Es decir, al final no habrá bienestar danés, sino lo contrario. Éxodo, déficit, división. ¿Qué se deduce de esto? 3 países. 3 secretos diferentes. Noruega es rica gracias al petróleo. Eso es suerte. Eso, bueno, no se puede repetir. Suiza es rica gracias a la puerta que cerraron y a la confianza dentro de un club cerrado. Eso solo funciona detrás de un muro alto. Solo cuando sabes que, como dicen, nadie pasará, nadie entrará. Dinamarca es rica gracias a la cultura del trabajo y la solidaridad de una sociedad homogénea, y esa es la más frágil de las 3. Porque no se sostienen en los recursos ni en los muros, sino en las personas y en sus actitudes. Las actitudes cambian. Llegan personas adicionales, y todo eso se va al traste. Y después, bueno, ustedes mismos pueden decir la palabra tararí, y ninguna de estas 3 recetas se puede simplemente tomar y copiar, trasladar a Estados Unidos. No se puede, por ejemplo, copiar el petróleo noruego, o existe en esas cantidades en relación con la población, o no se puede copiar el muro suizo. América está construida sobre la apertura. No se puede copiar la cultura de confianza danesa, porque la cultura no se puede imponer por ley. Ahí está la raíz del error de todos los que gritan, hagamos como en Escandinavia. Ellos ven el resultado, comodidad, seguridad, tranquilidad, y piensan que se puede obtener copiando el mecanismo. Pero copian los frutos, sin trasplantar las raíces. Se puede copiar la tasa de impuestos, no se puede copiar una sociedad dispuesta a pagarla. Se puede implementar un subsidio. No se puede imponer por ley una cultura donde tomar sin dar se considera vergonzoso. Se puede construir un sistema generoso. No se puede crear por decreto la confianza entre 30 y 340 millones de desconocidos. Bueno, es muy difícil. Y todo esto son 2 caras de una misma verdad. La libertad crea riqueza, le da a la persona la oportunidad de probar, de arriesgarse, equivocarse, quedarse con los frutos. Y la cultura, el trabajo, la responsabilidad y la confianza deciden si esa riqueza se mantiene o se dispersa. Las reglas que protegen contra la violencia cuidan ambos motores. Las reglas que atan las manos de antemano los apagan. El primero. Y la expropiación sin una cultura de trabajo destruye el segundo. Estados Unidos es rica no a pesar de la libertad, sino gracias a ella. Dinamarca es rica no a pesar de la cultura del trabajo, sino gracias a la cultura del trabajo. Y ninguno de estos 2 pilares se puede obtener por orden de alguien más. ¿Y saben qué es lo más esperanzador en este asunto? El asunto no está en los genios, ni en las naciones, ni en la cantidad de personas, sino en la libertad y en la cultura que esa libertad exige. Entonces todo, después de todo, está en nuestras manos. Entonces, después de todo, todo está en nuestras manos. Como decía el Señor Dios, Telohem ve es oreja, lo que significa Boris, y entonces te ayudaré. Así es, Boris, y entonces te ayudaré. La libertad no se puede extraer de la tierra como el petróleo, y no se puede heredar como el capital. Pero se puede elegir. Se puede construir. La libertad es un producto. No crecen los árboles. No está tirado debajo del mismo árbol, ni debajo de un pino, ni en ningún otro lugar. La sociedad, una buena sociedad, no se puede imponer desde arriba por decreto. Solo se puede cultivar desde abajo, a partir de la cultura del trabajo, de la responsabilidad personal, de la confianza que las personas crean entre sí mismas. Los países ricos y libres no nacieron así, se hicieron así, porque en algún momento ocurrió un cambio. La elección, tal vez ni siquiera consciente, sino que simplemente sucedió históricamente, lo que significa que esta elección está disponible para cada sociedad y para cada uno de nosotros. Dinamarca es rica no porque haya adoptado las leyes correctas, sino porque su gente construyó durante siglos una cultura en la que esas leyes se volvieron posibles. Ningún Estado hará este trabajo por nosotros, pero precisamente por eso podemos hacerlo nosotros mismos, podemos hacerlo. La clave de la prosperidad no está escondida en algún cofre lejos, al otro lado del mar. La tenemos en nuestras manos. Solo necesitamos decidirnos a tomarla y girarla.
Si este análisis aclaró algo para ustedes, damas y caballeros, sé que fue un material difícil. Compártanlo con quienes todavía creen en recetas simples y en que la mayoría de las reglas significan más orden, más prosperidad. Suscríbanse a la hoja de ruta hacia la libertad. Descarguen mi libro gratis en el enlace debajo del video. Empezarán a recibir videos cortos de 10 minutos cada día. Bueno, para acompañar el café. Y para quienes no toman café, con té. Y si tampoco toman té, con un vaso de agua. También pueden caminar en la caminadora y verlos. Piensen libremente. Nos vemos la próxima vez.